Buenas noches, estamos en Shabbat, el inicio del Shabbat. Esta es la congregación Yeshua Adonai. Estamos hoy en el festejo del Ruach HaKodesh, del Ruach HaKodesh, en el cual está el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo con nosotros, indudablemente. Y un saludo para todos que le hemos dado, porque han venido todo este precioso pueblo de Pereira. Qué precioso. El nombre de la Dabar para el día de hoy es la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Eso me parece que es súper importante que nosotros entendamos el por qué, el para qué. O sea, en la vida con el Adón hay algunas personas que creen que los llaneros solitarios llegan adelante de la presencia del Adón. Pues realmente Él nos colocó siempre en congregaciones y siempre los discípulos de Él, todos siempre eran siempre un puñado de hombres y mujeres, siempre que se congregaban juntos para adorar. De todas maneras, uno tendrá tiempos obviamente de ayuno, de vigilia, etcétera, etcétera, pero es importantísimo, porque si no, no nos hubiera dejado una congregación, no nos hubiera dicho congréguense, sino no háganlo a su manera. Pero Él no quiere. Hoy estamos festejando entonces una fecha del Rosh Hodesh. Tenemos ahí que está encontramos en números 10:10, por si vamos a encontrarnos allí, números 10:10, por favor. Números 10:10 dice: Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas, y en el principio de vuestros meses. Este es el principio del mes de Adar, ¿sí? En el principio de vuestros meses, dice, perdón, estaba acá, el principio de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de nuestro Elohim. Yo soy Yahvé, vuestro Elohim, o sea, yo soy quien lo firma. Él en ninguna parte volvió a decir que no celebráramos, o que por el hecho de que Él había venido y Yeshua estuvo en la cruz del Calvario, entonces dijo, no, ya, listo, ya pasó todo. Yo no he encontrado en la palabra donde me digan, ya no celebren las fiestas, porque entre otras cosas, cuando usted lee la palabra, usted dice que lo celebraremos por tiempo, perpetuamente, de una manera perpetua. Y cuando el Adón dice perpetua, es perpetua, es siempre, eso no cambia, eso no pasa. Mis palabras, como dice, que las palabras de Él nunca van a pasar. Todo pasará, menos su palabra. El cumplimiento, como Él lo decía en Mateo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a cambiarla, sino a darle cumplimiento. Porque es que en la palabra realmente, en los textos hebreos y en algunas traducciones más que todo, digamos, de lo que tiene que ver del hebreo al español, cuando está diciendo que el fin de la ley es el Mesías, no es el fin de que no lo vuelvan a hacer, sino el propósito, el fin como propósito. El propósito de la ley, de la Torah, era el Mesías, porque finalmente todo venía hablando y iba a apuntar a Él y para Él. Mire, lo vemos nosotros desde cuando Abraham Isaac llevando su madera para el holocausto, y le dijo, ¿quién? Que le dijo, ¿y dónde está el carnero? Dios nos lo proveerá para el sacrificio. Y era él llevando toda esa madera para el sacrificio, lo mismo que Yeshua iba llevando su madera para el sacrificio. Y su padre lo iba a sacrificar, y aquí la presencia del agua estaba allí, por nuestros pecados. Entonces, todo ha sido siempre una sombra, o sea, la palabra es una sombra de comienzo a fin. Muy bien. Entonces, el Rosh Hodesh es cabeza de mes. Siempre dice lo debemos celebrar. Este es el último, Adar 2, este es el último mes religioso, como les decía ahorita, y aunque este es el tercer mes del calendario gregoriano, ¿cierto? De lo que el mundo occidentalmente ha tenido desde cuando el Papa Gregorio lo instituyó. Pero realmente el tiempo y el calendario del Eterno, porque es que es a través del calendario del Eterno donde nosotros nos va a hacer el llamado. Los tiempos proféticos se cumplen mirando el calendario de Yahvé, no el de nosotros, sino las fiestas son las de Él, no las de nosotros. Él fue el que lo instituyó. Entonces, vemos nosotros que en ese sentido hay una cantidad de cosas que tenemos que ponerle atención.
Y entonces se considera una fiesta de importante. Mire, es súper importante porque pero hay una parte intermedia, que es entre el tiempo del Pesach, que ya vamos para allá, ¿cierto? Que va a ser ahora en lo que llamamos la Pascua, lo que se llama la Pascua, el Pesach, y el Shavuot, que es el derramamiento del Ruach HaKodes, que se cuentan los días, se llama el conteo de los días del Omer, que es cuando el Adón revela su palabra, que lo hace en el monte Sinaí, y es lo mismo que están haciendo los discípulos en el aposento alto, ese día que estaban reunidos todos, estaban festejando el Shavuot, cuando el Adón dio las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés. Entonces estaban reunidos porque la palabra sí lo decía, que la reunión se hiciera en el tiempo del Shavuot, y qué casualidad, ¿no? Que preciso escoge el Adón ese día para el derramamiento del Espíritu Santo, el Ruach HaKodes, que empezaron a hablar en lenguas y todo, o sea, estaba dando un sello de ese momento y de ese día. Entonces es precioso. Entonces observamos nosotros allí todo esto, todas estas cosas preciosas. Entonces es importante porque es que nosotros, cuando nosotros nos vamos congregando, vamos conociendo que el hermano nos dice, ten en cuenta esta palabra, y el otro está, ay, mira, pero nosotros nos vamos a lo que está escrito. Nosotros pues no es que yo quiera hablar, tenemos que establecer, digamos, algunas diferencias. Algunas personas nos confunden de pronto con cristianos o con evangélicos, aunque muchos de nosotros trasegamos allí en un pasado, pero sabemos que tenemos que avanzar es a la raíz, a la fuente. Y esa fuente es la que nos va a dar a nosotros la identidad como pueblo. Yo creía que nosotros éramos gentiles, yo decía, no, es que nosotros, el Señor vino por los gentiles y yo soy gentil. Y esa palabra gentil y goyim, que ustedes lo saben, quiere decir apartado de Elohim y sus pactos. Así es que empezamos a conocer cosas que antes desconocíamos y que la palabra allí nos va diciendo. Vamos por favor a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Yo lo voy a leer desde la versión Biblia textual. En razón a que siempre lo hago así, porque hay personitas pues que hay, y por ahí tengo una Biblia que es con mucho más hebraísmo, y eso me ha dicho uno que más o menos medio lo entiende. 15:58. Entonces dice allí: así que mis hermanos amados, está hablando Pablo, ¿verdad? Pues allí está haciendo, esta carta fue escrita por Rab Saúl, por Pablo, dice: así que mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, dice acá en esta versión, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mire, el trabajo con el Señor definitivamente no es en vano. La reunión de nosotros tiene un propósito de consagración y de unión con el Adón. Si no, Él no lo hubiera mandado, ¿cierto? Entonces, y precisamente porque hoy en día hay personas que dicen, han salido nuevos como movimientos, que dicen que hoy en día ya no necesitan pastores, ni líderes, ni no, cada uno busca al Señor a su manera. Si eso fuera realmente así, entonces tendríamos que coger Romanos 13 y echarlo a la basura. Tendríamos que coger muchos libros de Jeremías cuando dice, para eso he puesto pastores, para que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. Porque es que nos enseñaron a nosotros desde la cultura grecorromana y más que todo helénica, griega, al razonamiento. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad y que a uno le toca de todas maneras, o estudiando psicología, a uno le toca estudiar todo lo que es la parte filosófica, hermenéutica, y la parte de conocer todo lo que era lo aristotélico, lo socrático, ¿sí? La razón, la lógica, etcétera, etcétera. Y nos enseñaron a cuestionarlo todo. Porque el pensamiento hebreo, yo les he dicho muchas veces, es: Señor, lo dice tu palabra, yo lo hago. Yo lo voy a hacer. Eso hace un hijo. Pero, no, yo no estoy de acuerdo con eso que está ahí. No, pues, ¿cómo va a creer? Yo no estoy de acuerdo. No, es que el Adón no le está preguntando a usted si usted está de acuerdo con lo que dice la palabra o no. Vaya a hacer el reclamo a él. O coja, como les he dicho algunas veces, un marcador negro y diga, esto no me gusta. Lo tacho de negro. Así no es.
No, otros dicen, no, es que yo hago eso, pero cuando el Señor me lo coloca en mi corazón, por favor, si es que ya la palabra está aquí. Es un mandamiento que usted está desobedeciendo, por decirlo de alguna manera. Cada uno de nosotros sabemos qué cable tenemos pelado. Nosotros no podemos decir que, sí, así, que somos así, por ahí que estamos andando 3 metros sobre la tierra, porque nosotros tenemos un cuerpo de carne que está sujeto a pasiones, que está sujeto a cosas, como lo dice la palabra, el mismo Pablo decía, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de carne, de este aguijón que tengo acá, que me lleva a eso? Pero siempre me da la oportunidad es de ir a Él, ¿sí? Y decirle, Señor, te confieso esto, y de apartarme. Porque si lo cojo como un juego, no tiene sentido. Para el ladrón no tiene sentido, no, pues este es un mentiroso y viene, no se arrepiente, sino que lo que siente es remordimiento. Como el borrachito, ¿no? Ay, no me hubiera tomado esos tragos y no me hubiera gastado esa plata. No vuelvo a beber, y a los 3 meses tanto otra vez. Le dio remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. ¿Cierto? 8 días. Sí, a los 8 días está allá, ¿cierto? Entonces, viven, es en la parte emocional, únicamente en las emociones. Y muchos van dejando de lado los propósitos que le dan, se van enfriando. Hay personas que se van enfriando. Con el tiempo, a veces la vanidad de la vida, y el Adón les mostró, cuando uno llega en ese primer amor, y le muestra a uno la palabra, y usted va, no, cuántas veces si usted ve la congregación abierta, ya se mete, a una vigilia se le apunta, a lo que sea se le apunta, pero luego va bajando. Ah, no, pero es que lo que pasa es que vienen unas personas importantes, y entonces tal cosa, entonces empezamos a bajarlo. Entonces, la importancia de congregarnos es porque nos aviva. Ustedes conocen como el famoso dicho de la fogata, están todos los carboncitos allí, y sabemos el ejemplo. Separe un carboncito de eso, y se empieza a enfriar. Entonces aquí son 4 veces que se da, ¿cierto? La palabra, por ejemplo, en este lugar, supongamos que sea alguien de acá. Y entonces dice, no voy a ir este viernes, porque es que, cualquier sea la razón, ¿cierto? Que no se le está dando el Ruach HaKodesh. Te le aseguro que no se le da el Ruach HaKodesh. Exacto. La carne, o usted sabe quién, que le dice, hoy no. Pero yo veo gente, como muchos de ustedes que están viendo hoy, en medio de toda esta limitación, del tiempo, del clima, y nos dan ejemplo. Y esas son cosas que no las estoy mirando yo. Hay uno que sí nos ve, que es el Adón, que está diciendo sí. Porque usted deja de venir por ejemplo, un Shabbat, un inicio de Shabbat, pero viene el otro. O sea que usted llevó 15 días sin recibir nada. Y más si no ora ni lee, porque resulta de que hay otras cosas más importantes, usted le ha dado prioridad a otras cosas, peor todavía. ¿Usted cree que si usted le da una sola comida cada 15 días, qué pasaría? O por ahí cada 2 días, de pronto un platico ahí. Se va volviendo raquítico. Y así nos volvemos nosotros, raquíticos espirituales. Ya no oramos. Yo creo que ese pobre espíritu por ahí flaco se va a postrar y dice, ay, no, ¿por qué? ¿Cierto? El ruega ahí todo. Tenemos entonces que fortalecer. Es a través de qué? De la oración, de la presencia, del ver su palabra, etc. Vamos al Salmo 78:34, por favor. Salmo 78:34. Y él nos habla de muchas maneras. Mire, los niños que les decía en estos días, que me preguntaban que si había visto ¿usted ha visto a Dios, profe? Claro. Y hoy les di la respuesta. Sí. Hoy les dije, ¿sabes que sí? He visto a Dios. Todos los días. ¿Cómo es? Le dije yo, mírate en un espejo. Ahí estás viendo a Dios. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces empecé a hablar sobre que Él coge nosotros y nos ha hecho en esa imagen misma, como del Adón, como dice Pablo. Entonces vemos viendo ahí, entonces les empecé a explicar sobre eso y se maravillaban. Ay, sí, le dije, esta creación, estos pajaritos, porque como estamos en el campo, pero le dije, pero hay muchos que no lo ven. ¿Ustedes creen que un gusanito de esos está el Señor ahí? Ay, claro, es la vida, papi. Ay, sí,
Claro, entonces, claro, por eso es que un niño ve más fácil la presencia del Adón en una hormiguita, en una mariposa. Y nosotros, ve papi, mira ese gusanito. Y una, ah, sí, mátelo que es tonto. Tonto lo pica, ¿sí? No respetamos ni la vida, ¿sí? Entonces hemos perdido este tipo de cosas. Bueno, vamos al Salmo 78, 34 y 35, dice: cuando los hacía morir, entonces lo buscaban, se arrepentían y a él solicitaban. Se acordaban que Elohim era su roca, el Elión su redentor. O sea, hay muchos que pasan eso, ¿no? Cuando ya están en la berraca, como decimos nosotros por acá, cuando están en la olla, cuando están llenos de problemas y sufrimientos, ahí sí vamos a buscar del Eterno. No, uy Señor, ahí sí se acuerdan que hay uno que nos defiende, que hay uno que hace cosas sobrenaturales y maravillosas, ahí sí, y nos postramos de rodillas. Y cuando nos estamos llevados del orden público, como dicen por ahí, ahí sí nos postramos. Y vea, y es una cosa bien tremenda, Él nos ama tanto, y sobre todo nosotros como hijos nos ama tanto, nos organiza la vida. Y pasan unos días, si ustedes han leído el libro de Nehemías, pasan, les lo voy a dejar de tarea, volvemos a los tiempos otra vez. Hay gente que vuelve otra vez. Y se apartan, no lo vamos a leer Nehemías porque es muy largo, pero se apartan. Y hasta que vuelve y le pega otro riendazo, ahora sí, Señor, ahora sí, Señor, no, yo te prometí que te iba a buscar y que me ibas así a congregar y ta. Cuando le hemos hecho una promesa al Adón, dice la palabra que le cumplamos. Porque el día que se venga con un azote bien berraco, me perdonen el término y voy a utilizarlo, después no me vengan a decir, ay pastor, venga, ore por mí. Yo se lo dije. El Adón, ustedes lo saben, lo llama uno de tres maneras. O te llama con amor y te dice, ven, que te estoy amando, te necesito, tú eres mi hija, mi hijo. Vamos a hacerlo bien. Para eso usted no necesita levantar manos ni decir para dar la calle, aleluya, aleluya. No, eso es un estilo de vida con Él. El que te ve es el que importa, no por ahí la gente. Nosotros no estamos trabajando para que nos digan, ay, mira el santo de los santos, ¿no? O el reverendo. Yo le he dicho que en Venezuela el reverendo le dicen un plátano así grande. No estamos en eso, sino su presencia con Él, ¿cierto? Esa es la realidad. A usted no le importa, pero hagámoslo, porque nos llama con amor. La segunda vez nos puede llamar con vara. Y la tercera con dolor. Y esa con dolor muchas veces trae la pérdida de un ser querido o una situación difícil. Y más cuando nos tocan a nuestros propios hijos y después decimos, Señor, pero ¿por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? Yo te lo dije. Tú no me pusiste atención. No dejé escrito. Es tu decisión. Nosotros sí, caminamos por caminos escogidos de la mano por Él, pero es tu decisión. Nosotros santificamos a nuestros hijos y nuestra descendencia, pero a través de nosotros. ¿Cuántas veces los hijos y las hijas no son protegidas porque tu actitud de santidad está delante de la presencia del Adón y te cuida a tus hijos? Pero si ellos ni siquiera buscan al Adón y usted lo busca por allá, gracias, cada año por la Cuaresma, va a pasar el tipo donde cuando llega allá a la casa de Nariño, que tanto les he dicho, déjenme pasar. ¿Quién es usted? No, pues yo soy fulano de tal, soy ciudadano de este país. Nosotros somos ciudadanos de Israel, sabemos, ¿cierto? Entonces, sí, es que vengo a hablar con el presidente. ¿Y él lo conoce a usted? ¿Usted lo conoce a él? Sí, yo lo conozco, todos los días que lo ven en televisión. ¿Y él lo conoce a usted? Pues, no. Lo mismo. ¿Usted conoce al Adón? Ah, claro. ¿Él lo conoce a usted? ¿Cómo es que lo va a conocer a usted? Acerca de la comunión. De cómo se postra usted todos los días y le dice, Padre Santo, qué precioso es adorarte. Perdóname porque he estado tan frío. He estado tan frío. Y he estado tan apartado de tu presencia. Entonces tú empiezas a manifestar ese amor. Decirle, Padre, yo sé que, como dice el profeta Isaías, nosotros somos trapo de inmundicia, pero límpiame. Porque yo sé que tu sangre preciosa me limpia. Y quiero enamorarme más de ti. Eso cada ratico se lo digo. Quiero enamorarme cada vez más de ti. Quiero que tu Ruach HaKodesh, Señor, esté lleno del Ruach HaKodesh.
Y Él lo hace. Yo tuve una época que a mí, vea, yo tuve una época, y que nos sirva de testimonio, de que yo pertenecía a un movimiento en la universidad. Yo antes de graduarme en la universidad fui un revoltoso. Así era. Yo me leí todo lo que es materialismo histórico, materialismo dialéctico, empirocriticismo, el capitalismo, los libros de Marx, las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Yo aquí era un revolucionario y era el presidente del Consejo Estudiantil. Y yo, mejor dicho, conmigo, mejor dicho, había que ser. Y claro, uno termina en la universidad y uno se cree, berraco, escucha, tengo mi cartón, ya soy el doctor, Y esa arrogancia, esa prepotencia, Él cuando te ha llamado y te ha escogido, te dice, o cambias o te la bajo. Porque cuando yo te escogí a ti, te escogí. Y si tengo que hacerlo, a la hora lo hago. Y me procesó, algún momento les contaré qué proceso viví. Y hoy en día, digo, como Pablo, todo lo que yo trasegué y conocí, lo tengo por pérdida para ganarte a ti, Señor. Y así es. Y cuando uno ve personitas así, cuando llegan arrogantes y prepotentes, ¿sabe qué me parece a mí? A mí me da tristeza. A mí, yo me pongo, no digo nada, digo yo, qué pesar que una persona con la arrogancia y la prepotencia que tiene, y no tiene la valentía de reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si es un escogido, lo traerá así sea de las mechas. Y lo dejan hasta que se tire al abismo. Y cuando ya está cayendo, lo coge el pelo. ¿Verá que duele? Y si es hijo, vea, venga pues para acá, mijo. Ahora sí. Así es que dice Él. Entonces Él nos va trayendo y nos va enamorando de su palabra. Y entonces empieza una guerra. Entonces, porque claro, es que Él nos acerca a través de esto. Es que esta palabra es buena. Dice, estamos leyendo acá, 34, 35. Cuando los hacía morir, entonces buscaban. ¿Cierto? Se arrepentían y a Elohim solicitaban. Se acordaban que Elohim era su roca y el Elión su redentor. Ahí sí. Eso lo permite Él. Que nosotros pasemos por esos momentos difíciles y berracos en nuestra vida. Porque a veces es de la única manera que tú lo volteas a mirar. ¿Usted cree que una persona llena de dinero, con todos sus lujos, andando en una muy buena camioneta, con un bien chévere, ¿cierto? Con su buen apartamento, su buena casa, con sus buenos dólares, su buen billete, dice, no me vengas a hablar de religión y de cosas? ¿Sabe qué hace el ladrón? Él es el dueño del oro y de la plata y empieza, colocaste esos dioses en mayor importancia que yo soy un Elohim celoso, y te los quita. Porque es que dice, la palabra es clara, que dice que Él es el que da la fama, las riquezas y el poder es Él. ¿Usted cree que es por su esfuerzo? Sí, es que yo voy a vender y voy a hacer esto y Si Él quiere, porque si no quiere, no. Yo me conozco personas que dicen, pero vea, fulano de tal ha tenido como 5 negocios, se ha quebrado, y es un hombre tan bueno, y es un hombre tan especial, es un hombre que le ayuda a todo el mundo. Y no, pues que me parece muy injusto. Él es el que produce, Él es el que provee y Él es el que hace. Y conozco gente muy brillante, pero muy mal económicamente, y gente brillante. Y uno diría, ¿y ahí qué pasó? Él es el que abre y cierra puertas. Esa es la realidad. El que abre y cierra puertas. Dice Joan Calvo Loaiza. ¿Es familiar? Sí. Listo. Entonces, Él es el que provee. Entonces tenemos eso de nuestro Adón, es importante. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros el congregarnos? Hombre, yo creo que hay un mandato en Hebreos 10:25, usted y yo lo conocemos. No, es que yo voy cuando quiera. Yo es a mi manera, No es a su manera. Es a la manera como Él dijo que teníamos que hacerlo. Y si Él dice, no hagas esto, no lo hagas. Y haz aquello, haga. No, pues que no, me parece muy duro. Ahora cuando nos tocan las finanzas, peleamos. No estoy de acuerdo. ¿Cómo así? ¿Ve? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Cómo así que yo tengo que dar pues que el 10% y todas las cuestiones? Pues no lo dé. ¿Eso es para qué? Bendiciones para usted. Si se va a poner a pelear con el Adón,
Hola, amigo. Entonces cuando empezamos con esas luchas, el Adón nos deja. El Adón nos deja. El Adón nos hace un llamado entonces a congregarnos. Es muy importante congregarse porque, y es en un templo, porque muchas veces nosotros dejamos de decir, no, es que no, yo leo en la casa, yo oro en la casa, yo eso sí. Vea, este momento del Rojo Des que vamos ahorita a disfrutar, ahora es el momento con el que estamos acá. No, yo leo la Biblia en mi casa, a mi manera, yo no tengo necesidad de ir a ningún... Y yo incluso hasta canto alabanzas y pongo allá en el YouTube, en el Tuyú, pongo todas esas prédicas, yo las veo todas. ¿Ustedes creen que después de estar uno delante de la presencia del Adón, congregado, y saber uno cuando Él está derramando de su unción? Porque es que yo les cuento una cosa, cuando Él derrama, uno lo siente, nuestro espíritu siente, nuestro corazón, cuando está presente Él. Es lo mismo que poner usted una prédica en YouTube. Así sea que usted ponga hasta las prédicas del pastor Luis Enrique Valle. No es que le esté diciendo que no las vean, pero sí es mejor la presencia, el congregarse, porque estamos llamando la presencia del Abba en ese momento, y es su presencia maravillosa. Entonces me parece que es importante no dejar de congregarnos, y por eso Él lo dijo en su palabra. Yendo nosotros también esculcando Deuteronomio 12, Deuteronomio 12, del 4 al 8, dice así. Esto es algo poderoso. Como dice Danielito, ya va para atrás, sí, así lo he dicho yo muchas veces, ya conoce cuando doy la palabra. Vamos a leerlo desde más atrásito para no descontextualizarlo. 12. Desde el 1 dice, estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Yahvé, Elohim de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sigue, destruiréis, escuchen, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que veáis, que vais a desposeer, sirven a sus dioses, sobre los montes altos, encima de las colinas y bajo todo árbol frondoso. O sea que hay que acabar con todo. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la India, me traje yo tenía ahí una Ganesh, esa que es Lakshmi con una cantidad de... Era un alto relieve y me parecía bonito. Y cosas que me traje por allá de Oriente y me parecían maravillosos. Y un día, el hijo mío me dijo, Carlos Enrique, papá, eso hace muchísimos años, no tenía yo el pastorado todavía, me decía, usted no sabe que tener otros dioses eso es pecado ante el Señor. Le aceptar, hijo. No dije nada, me fui para la terraza, llevé todas las cosas, quemé todo, cogí todo y lo volví añicos. Porque para mí primero estaba él. Pero una vez se lo traes que no, por souvenir, no, puro arte religioso, yo lo pongo ahí. No, es que mira que, para mí me decía un amigo en Pereira, que él tenía arte religioso, ¿no? Tenía un Cristo hecho en el año 1700, no sé qué, y tal, compraba todas las cosas. Después les cuento qué pasó en su vida. Pobrecito, me da pesar, pero es que a veces uno hace las cosas por desconocimiento de la palabra. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿El qué quiere? Que le conozcamos. Dice, conocimiento quiero y no sacrificio, dice la palabra de la... Porque cuando yo conozco, a mí no me meten los dedos a la boca. Entonces dice allí el 12, entonces seguimos, vamos entonces el 12:2. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses, sobre los montes altos, encima de las colinas y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Escuche, quemaréis al fuego las imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses. Así extirparéis su nombre de aquel lugar. Vamos a hacer un alto ahí.
Y resulta que en nuestra cultura se volvió tan normal ver estampitas a Fray Martín de Porres, bueno, no sé, una cantidad de personitas que ya se han muerto. Parece que estuviéramos haciendo espiritismo, invocando por ahí personas que ya se han muerto. Y sabemos que dice la palabra que Elohim es un Dios de vivos y no de muertos. O sea, ya cuando venga la resurrección, ahí resucitarán todos los santos, ¿cierto? Todo. Pero entonces decía yo, con mi madrecita, ella tenía cositas, y yo le fui acabando con estampitas y con vainitas, porque yo quiero mucho y amo a mi mamá, ese yo. Entonces dice así: no habéis de servir a Yahvé, vuestro Elohim, de esa manera. O sea, yo no puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Dice, sino que el lugar que Yahvé vuestro Elohim escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su morada, ese buscaréis y allá iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Ahí no dice no los lleven. Vuestros diezmos, vuestras ofrendas, tampoco dice que no las lleves. De vuestra mano, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, así como los primerizos, o sea, las primicias, de vuestra vacada y de vuestro rebaño. O sea, ahí nos está hablando, es la palabra. Entonces decimos nosotros, no, pero eso era en esa época. Ya no, ¿qué tal? Entonces, ¿dónde está su confianza y su emuná? Y con esta situación, mire, son cosas tremendas. Cuando usted empieza a obedecer todo, no solamente lo que sino toda la palabra, usted ve la bendición de la vida. Usted ve la manifestación, porque usted lo está haciendo, Señor, yo no sé, yo confío. Tú lo dices, yo lo compro. No, pues, come muchos, no, pues sí, para el pastor, para el pastor, seguro. Yo le decía aquí, una congregación como esta, por ejemplo, ve este sitio aquí sí pagado es fuerte. Y eso que no lo dejan a un, ¿cierto? A un buen precio. Pero igual hay que pagar servicios, igual hay que pagar arrendamiento. Aquí no vive sino el Ruach HaKodesh, aquí vive el celador, aquí no vive nadie más. Pero todo lo que usted ve, todos los equipos, todos los televisores, las sillas y todo, ¿con qué se ha sostenido? Pues con lo que sus hijos aportan para el sostenimiento. Porque si fuera por mi profesión, yo no alcanzaría a proveer sino únicamente para mi casa. Pero no podría sacar para pagar el arrendamiento pues de acá, de verdad que no. Tocaría decirles, muchachos, vamos a reunirnos allí en el parque los fundadores. Es válido, pero ya no lo vamos a hacer con la confianza que el dador lo tiene. ¿Ven? Entonces, por eso nos manda. Y por eso Él bendice a quien lo bendice. No le ponga mente a eso. No, ¿cómo así, pastor? Entonces Él es muy claro. Entonces, para seguir el ejemplo de los primeros creyentes sobre congregarnos, vámonos a Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice. Mire cómo lo hacían. En ninguna parte le dijeron que no se reunían. Antes eso era un peligro andar creyendo en Jesús. Ustedes saben que ellos los perseguían, ustedes saben. Y los mataban y sin embargo decían, no, la vamos a dar es toda por el lado. Mire, dice, y habiendo hallado, los llevó a Antioquía y sucedió que se reunieron con la Quejilá, aún por un año entero, o sea, se reunieron, dice, y enseñaron a una multitud considerable, y los discípulos fueron llamados, entre paréntesis, cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significaba esa palabra cristianos? El que utilizaron en Antioquía. Si usted lo va a ver el griego, dice Cristos chiquitos. Eso significaba. Por eso para nosotros es mejor Mesías, porque el Mesías es el ungido del Adón, ¿sí? Entonces ahí por burlarse de ellos les decían, los cristianos, como decir, por ejemplo aquí que usted dice, mire, ahí vienen los GT, los TG, los testigos de Jehová, ahí vienen los TG, lo mismo, ahí vienen los cristianos. Era una burla lo que estaban utilizando ahí. Entonces ahí fue donde por primera vez se les dijo. Entonces podemos ver que en esa Quejilá primitiva, ¿sí?, se congregaban con constancia. Eran constantes, y se estaba moviendo dentro de un contexto político, social y religioso muy peligroso, y sin embargo lo hacían. Pero nosotros, no voy porque es que me dejó el bus. ¿Qué tal?
me va a tocar irme de jurado, entonces yo no voy porque me toca de jurado mañana domingo, entonces no. Eran considerados los enemigos del Imperio Romano. Por eso es que luego más adelante, cuando usted encuentra, quienes han estudiado la historia, encuentra que Constantino vio allí una parte muy como buen político, que dijo, pues estos se están haciendo matar por Jesús, porque pues para utilizar el término greco-romano, por Yeshua, entonces, yo me voy a convertir, entonces voy a colocar la iglesia y tal, la congregación y la asamblea, y tengo todo el pueblo en mi bolsillo, porque antes, porque no lo habían hecho Roma, cuando los tiraban todos allá a que los mataran los leones. Pero eso sucede mucho más adelante que Yeshua, cuando ya Constantino se habla con Silvestre y consolida lo que es conocido como la Iglesia Católica Romana. Ese es el inicio de la Iglesia Católica. Fue un acto político y un acto de poder, pero realmente eso venía sucediendo y realmente los verdaderos creyentes estaban en Capadocia, en el Ponto, en Damasco, en todas partes. Y entonces, claro, lógicamente empezó el Imperio Romano a tener una expansión tremenda. Entonces, luego veremos ahí lo que es la parte histórica y les recomiendo que lo vean. Y él le puso como condición a Silvestre, bueno, yo voy a declarar que yo soy cristiano, entre comillas, pero ojo sí, a mi mamá la van a declarar la primera santa. Listo, hermano, te lo firmo. Certificado, la primera santa de la iglesia. Santa Ana, la mamá de Constantino, el emperador de Roma. Después les contaré más historias sobre eso. Es muy interesante que usted se conozca la historia de los Borgia, que es la familia de papas más tremenda. Y eso se sigue dando hoy en día, cosas duras, por ahí escuché yo. No, ¿para qué les digo más? No les digo más porque no, ¿cierto? Entonces, lo que importante de nosotros, mire, hasta Pablo perseguía a la gente. ¿Usted cree que Pablo pues fue un santico ahí? No, Pablo perseguía, fue un perseguidor de la congregación, porque era un enamorado, pero no porque fuera romano. Pablo era de la tribu de Benjamín. Y Pablo tenía cartas de los principales de la sinagoga, o sea, de los judíos, porque él era de la tribu de Benjamín y hacía parte del pueblo de Israel. Todos los seguidores de ese Yeshua, hay que ver, acabarlos porque son herejes. ¿Y ustedes creen que cómo estaban ellos? Vea, congregados, orando. Nosotros somos frescos, hemos dicho, no estamos dando realmente con nuestra vida lo que ellos hicieron para dejar en nosotros ese legado tan grande. En Hechos 9, del 1 y 2, ahí cerquitica, 9, del 1 y 2, dice, en ese tiempo Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote. ¿Quién? Pablo, ¿cierto? Y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, para donde estaban los judíos allá en Damasco, para que cuando hallaran hombres o mujeres que eran de ese camino, o sea, de Yeshua, ¿cierto? De ese camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. Él era un celoso de la palabra, él ejecutaba. Pero allí estaban todos y les tocó correr y les tocó esconderse. Gracias a la ONU nos toca eso. Estamos viviendo otro tiempo. Y gracias a esos hombres y mujeres que se sacrificaron por nosotros, que dieron su vida en los coliseos, que fueron desollados, porque toda la inmensa mayoría de los discípulos no va a creer que el único que murió de viejo fue Juan, en la isla de Patmos. De resto todos fueron desollados. A Bartolomé, por ahí dice algunos de los textos apócrifos, que lo desollaron con aceite hirviendo. Bueno, hubo otro apóstol, no me acuerdo en ese momento, que fue partido a la mitad, desollado. O sea, y ellos dieron, para que tú y yo hoy siguiéramos en la palabra. Pero ellos, ¿qué pasó? Que ellos trataron de quitarle lo que el dador les había dado. No, es que ya ellos son judíos, es que ya el Señor no quiere nada con ellos porque los judíos ya no más, ya no, él se buscó otro pueblo, ese pueblo ya no. Y entonces usted dice,
Usted se va para Romanos 9, los Romanos 11, y usted ve a ver si es cierto que él se buscó otro pueblo. 9, Romanos 11 desde el 1. El 1 y el 2 dice, ya casi estamos acabando, porque yo sé que ustedes tienen que viajar, pero por mí, mejor dicho, voy en la mitad de lo que preparé. Hágale, que estamos en rojo. Pero estamos en rojo 10. No tenemos afán. Bueno. Una noche de fiesta. Romanos, una noche de fiesta. Romanos 11, 1 y 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? ¿Está hablando quién? Rabsaúl, Pablo. Dice, de ninguna manera, porque es que el hecho, yo recuerdo que un día cuando mi hijo entró en los caminos, me decía, no papá, porque él venía de la iglesia presbiteriana, donde un pastor muy querido, Jair, lo conozco, les había dado el día anterior una prédica al respecto. No, es que él ya con los pueblos de judíos, no, él se buscó, fue la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces le dije, no hijo, él no desechó su pueblo. Y le mostré esto. Digo, pues, él ha desechado Elohim a su pueblo, dice, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿vio? Era israelita. ¿Y qué dice el 2? No ha desechado Elohim a su pueblo, que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías, cómo invoca a Elohim contra Israel? Entonces, mire, no lo desechó jamás. Ni le quitó el sacerdocio al pueblo de Israel. Porque es a través de Yeshua que nosotros entramos en los vínculos del pacto. Y como lo dice en su palabra en Efesios 2, que dice que nosotros habíamos sido apartados de los pactos y las promesas. Pero cuando nosotros entramos nuevamente en el Adón, a través de Yeshua, de su sangre, que es la puerta de las ovejas, volvemos a ser parte del pueblo de Israel. Muchas personitas dicen, no, si es que ya acepté al Señor, ya lo reconocí. No es tan sencillo. Porque es que el amor tuyo te tiene que llevar más allá. Es decir, si el Adón me dice que haga una cosa, yo la hago por amor. Porque muchos son únicamente por puro sentirse bien, porque de pronto hoy en día es como hasta una moda, ¿no? No, tiene que ser porque yo verdaderamente ame al Adón, con todo mi corazón. Y sí, en este momento, yo creo que en este momento, si nosotros nos ponemos a observar, hay un hambre de la palabra. Porque tantos años, más de 2000 años de apostasía, en que se nos torcieron cosas, en que nos dijeron tantas mentiras. O sea, ustedes saben qué es apostatar, o qué es el adulterio espiritual, ¿cierto? Te muestran una verdad, pero por debajo ahí está el venenito. Es como usted le dan un agua pura, pero usted le echan una gotica, una gota, de un veneno, o de una cosa contaminada, y usted se la va a ir tomando creyendo que está pura, pero está contaminada. Pero cuando tú vuelves a la fuente, dices, uy, caramba. Te vas reversando y dices, aquí es donde está mostrando cosas. Porque eso fue lo que vivimos. En Amós 8:11 decía el profeta. Decía el profeta. He aquí, vienen días, dice Yahvé el Adón, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. ¿Qué tendrá que hacer el Adón para que tengamos hambre de su palabra? Nos tiene que procesar. No, venga, pero a mí me han dicho tal cosa. Mire, cuando yo entré en los caminos del Eterno, cuando les he contado la historia, cuando yo estaba por ahí en Israel y todas las cuestiones, y que, ay no, venga, yo hasta tenía hasta lo tengo subrayado, pero no lo entendí. ¿Cómo así? Como le dijeron una vez a Alba, que estábamos allá en el plan, en la casa de este señor, Alcisa. Pero venga, líder, venga, dígame una cosa, entonces, ¿por qué nos echaron tanta mentira, pues? ¿Y por qué nos dijeron esto? Porque habían sido, pues, en la congregación en que ella estuvo. Y le dije, no, César, lo que pasa es que así lo enseñaron y así lo enseñan. Pero no es que se hayan propuesto echar una mentira, no. Las personas que aprenden a hacer mal una cosa, la siguen haciendo mal. Convencidos de que toda la vida lo están haciendo bien. Y hay muchas personas haciendo palabras torcidas, convencidas que están haciendo el bien. Pero cuando tú te vas aquí, esto no tiene discusión. Cuando tú vas, por ejemplo, a Romanos 9, no lo busques, y dices tú, y empiezas tú a ver que la salvación no es para todos. ¿Cómo así que no es para todos? No es para todos la salvación. Y que hay una simiente para salvación y otra para condenación.
entonces tú empiezas a guerrear con el Adón. No, pero me parece muy injusto el Señor. ¿Cómo que Él no vino por todos? No, Señor. Vino por su pueblo escogido desde antemano. Tú estás escogido de antemano. Si estás escuchando esta palabra, es porque el Adón dice que mis ovejas escuchan mi voz. Entonces tendrá hambre. Cuando está diciendo el profeta Amós, ¿qué está diciendo? Que vendrá el tiempo que tendremos hambre. Pero hombre de la palabra, porque se ha adulterado y por eso llegamos y vuelve otra vez y nos resetea. Y dice, no, espérese a ver, pero es que ¿por qué entonces me dijeron esto? ¿Por qué me dijeron lo otro? Y empezamos a darnos golpes contra la cabeza, ¿cierto? En la cabeza, o golpes de pecho. Entonces tendremos que tener hospitalidad unos con otros verdaderamente para enseñarnos. Porque el Adón te va a usar a ti y a mí y a todos para que después de conocer la palabra, el Adón vaya alcanzando a otros. Porque los va a alcanzar a través de tu testimonio, del conocimiento que tú tengas de la palabra es que te va a alcanzar el Adón. No es del conocimiento que tenga el pastor, no. Es de lo que tú hayas leído. Que no diga, como en alguna vez les dije yo, no, espérese, verá que yo le digo al pastor mío que le explique bien y para que él le cuente. No, ármese usted de la palabra. Dice que es la espada, dice la palabra usted en Efesios 6, dice que es la espada con la cual tú puedes atacar. Pero no, es que a mí un señor me dejó hablar, un testigo de Jehová una vez, que le dije yo, le estoy hablando unas cositas y se puso bravo conmigo porque le mostré, ve aquí, le mostré que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo es Elohim, porque él decía que no y que no y que no. Y definitivamente me dijo, yo le voy a decir al pastor que él le enseñe a usted porque no más. Y me dejó de hablar el Señor. Y al tiempo, como al año, volvió otra vez y me dio el saludo y yo le volví y le contesté. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire, tenemos que, como enseña la palabra, para no irnos allá, que gozarnos, tenemos que ser una congregación porque tenemos que ser como hermanos, finalmente es esto. Gozarnos con lo que se goza. Realmente bendecir a nuestros hermanos cuando lo necesiten. Hermanarnos. Todo el pueblo de Israel, si ustedes se dan cuenta, una persona que, por ejemplo, un judío que se quiebra, un ejemplo, se reúne entre toda la comunidad judía, cuando es de un buen testimonio, y reúnen un dinero, van y montan un negocio y le dicen, hermano fulano, esta es una llave de su negocio. Entre todos los hermanos vuelven a levantar. Pero aquí, en nuestro medio, como a nosotros nos duele tanto el bolsillo, vamos a darle, no, escasamente podría darle 2.000 pesitos que tengo aquí en el bolsillo. O sea, es un hambre, y con esa misma hambre la don los hasta uno. Cuando usted no es generoso, y es dadivoso, dice, no, usted sí. Pero cuando usted lo hace, usted no sabe muchas veces, ustedes no se han dado cuenta, los que honran a la don, usted no sabe cómo se le multiplica a usted las cosas. Usted dice, pero no me explico cómo pude pagar esto, lo otro, lo demás. Pero el otro es sudando. No me va a alcanzar para el arriendo. No me va a alcanzar, pues ¿qué le va a alcanzar si usted está haciendo la fuerza solo? Sí, el Adón no está ahí haciendo la fuerza como usted lo deja. Digo, bueno, dejémoslo. ¿Cierto? Entonces tenemos que mantener el amor fraternal los unos con los otros, ¿sí? Sabiendo que el Adón de nosotros necesita ¿qué? Hermandad, hermanando los unos con los otros, siendo nosotros generosos los unos con los otros. Eso es lo que, por eso necesitamos congregarnos. Ustedes no han visto que yo llego, por ejemplo, allá a Yalomito, a Guacarí, entonces, y estamos, y es ese calor tan tremendo, y uno llega, y es ese cariño, ese afecto, y uno ve la presencia del Adón. Y uno a veces de pronto para invita a uno a cualquier hermanito, vamos a Pereira. No, es que hoy tengo que, bueno, ¿qué es, hermano? Ustedes lo pierden. ¿Sí o no? Nunca tienen tiempo. Entonces, nosotros sí venimos y vamos porque nos gozamos, porque el Adón tiene para nosotros esa preciosa bendición. ¿Y qué más bendición para uno, para mí como Roe, de poder estar con ustedes y compartir? Pues que yo, ¿a quién voy a ver? Voy a ver a Yeshua, ese Yeshua que vive en usted. Y ese Yeshua que vive en mí, y vamos a compartir ese Ruach HaKodesh. Y va a ser de bendición que yo tenga esa hermandad con ustedes y que ustedes tengan esa hermandad conmigo. Es de bendición mutua. Él no nos quiso llaneros solitarios, quiso que nosotros, y que fuéramos más allá. Esa es la importancia de nosotros congregarnos. Finalmente vamos nosotros, por favor, a Santiago 4.
Santiago. En algunos libros aparece como Jacob, porque ese era realmente el nombre de él, Jacob. Tiago era un apelativo griego, que era Jacob. El nombre era Tiago, entonces era Santiago. Bueno, pues Santiago, pero el nombre de él es realmente Jacob. Muy bien, entonces tenemos aquí en Jacobo, Santiago 2, del 1 al 4, dice: hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Yeshua el Mesías. Santiago 4, perdón. 2, del 1 al 4. 2 del 1 al 4. Y en esto es vital. Del 1 al 4. Dice: hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Yeshua el Mesías, nuestro Adón de la gloria. Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre, está hablando Santiago, ¿no? Entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y dices: siéntate tú aquí, confortablemente. Y dices al pobre: quédate tú allá, de pie, o siéntate ahí, debajo del escabel. ¿No seríais parciales entre vosotros mismos, viniendo a ser jueces de malos pensamientos? ¿Cuánto en las congregaciones pasa esa situación? El que llegó con su buen carrito, ¿sí?, con sus buenas cosas, y llega aquí, y llega el pobre, el que... Y entonces, siéntalo por ahí en la esquina. No, él no hace acepción de... Nosotros como pueblo, por eso el pueblo de Israel siempre ha sido así. El hermanito tal, todos. Y así tenemos que ser nosotros, siempre de una misma línea. Ah, no, lo que pasa es que este es el hermanito que da unas ofrendas buenas. Entonces hay que darle lo mejor. No, aquí los ofrendas las da Jaladón. Ah, que me voy de aquí porque es que yo estoy ofrendando mucho y usted no me ha hecho que tata o no hace que... No, ese es el Jaladón. Yo en ese sentido sí lo he tenido muy, muy claro. Y se han ido personas de la congregación que han sido unos aportantes bien, pero que en algún momento quisieron que uno tomara sus decisiones. Aquí las cosas no se hacen como quieren. No va a creer que por su dinero te la voy a hacer, no. ¿Te vas a ir? Vete. Te doy mi bendición. Pero aquí no vas a manipular la autoridad espiritual. Uno lo hace con humildad, ¿cierto? Agachando su cabeza y bueno. Entonces, Gálatas 6, 14 y 15 dice: tranquilos que ya casi acabo. Gálatas 5, 14 y 15 dice, ¿estamos allí? Por eso es que nosotros 5, 14 y 15 dice, porque toda la ley, Gálatas 5, 14 y 15 dice, porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. ¿En cuántas congregaciones hay? No, es que mira, la hermana fulana, mira, así se cree pues. Y el otro, lo hay tan lambón ahí con el pastor, ¿ven? Sí, entonces los otros hermanitos empiezan a decir: no, es que como él cree que se leen cualquier librito bien por ahí, entonces y entonces vienen a tramar. Y a veces quieren hasta tramar, hasta el pastor, ¿no? Tratan de tramarlo porque ha habido casos así. Venga, pastor, ¿usted sí sabe qué pasó con...? Y uno contesta, entonces, sí, pastor, sí sabe. Y si no se lo investigamos, yo no me las sé todas. Cerramos con esta última palabra. Ahora sí, Salmo 33, del 1 al 3. Salmo 33, del 1 al 3. Mire, uno pudiera quedarse estudiando. No, aquí hay temas. Hoy es un día de gozo, y es un día que el Señor nos está llamando, nos está diciendo que nos amemos, que nos congreguemos, que compartamos. Este es un compartir como hermanos, verdaderamente, eso es. Entonces 33 del 1 al 3 dice: alegraos, oh justos, en Yahvé, en los íntegros
esa hermosa la alabanza. Dad gracias a Yahvé con arpas, cantadle con salterio y decacordio, dice aquí. Cantadle cánticos nuevos, haced bien, tañendo con júbilo, o sea, el arpa, ¿cierto? Miren lo que está diciendo. Entonces está diciendo que le alabemos, que le alabemos, que le adoremos. Él no quiere que usted sepa mucha teología y mucha hermenéutica y exégesis. No, que conozca su palabra, sí, pero que nunca más pierda usted la comunión con Él. La suprema alabanza. Yo les decía un día acá, y yo por eso en algún momento detuve los ensayos de alabanza física con los instrumentos para hacer la alabanza del corazón, porque hemos venido con Johncito, hasta con mi nieto, y sí, el de la alabanza, Jairo ha estado también ahí, que venimos es a hacer los ensayos es ahí, postrados, porque si nosotros no podemos levantar nuestro espíritu para adorarle a Él, y creemos que únicamente con tocar un buen instrumento o con saber cantar es suficiente para el Señor. Eso no es suficiente, porque eso no va a traer la presencia de Él. Pero cuando tú le alabas, cuando tú le honras, cuando buscas y estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tocas, cuando tú cantas, creas el ambiente espiritual en el cual baja su presencia. Yo no sé si cuántos de ustedes habrán estado en, digamos, en grupos de alabanza, que han estado allí en una alabanza y lo quebranta, el Adón lo quebranta, y usted llora y llora y llora y no sabe por qué. Es porque muy seguramente, pienso yo, hay un buen grupo de adoradores que no solamente están allá tocando la guitarra o la batería, sino que antes de estar allí se postran. Así es. Charles Spurgeon, que usted sabe, yo no sé quiénes conocerán, Charles Spurgeon fue un hombre inglés, fue un hombre muy reconocido en Inglaterra, era un pastor, un evangelista y un pastor impresionante. Fue muy reconocido. Tan reconocido es que el rey de la reina de Inglaterra de esa época, o el rey, le ofreció, pues, como en el año 1800 algo, le ofreció el cargo de primer ministro. Y él, siendo pastor, dijo, no lo puedo aceptar. ¿No? ¿Y por qué? Dijo, porque yo no puedo dejar un oficio de primera por escoger uno de segunda. El oficio de primera era servir a Él. Y ese hombre le decía, ¿cuál era el éxito del mensaje de él? Decía, porque antes de dar la palabra aquí es procesada por el fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, decía él. Porque él, pues, de hebreo poco, pero el Adón conocía su corazón. Del horno, ¿cómo así? Lo llevaba. Camino íbamos acá al sótano de acá de la iglesia. Y en el sótano de la iglesia habían más de 1000 personas orando, unos arriba recibiendo la palabra y otros orando en el sótano. Dice, eso sí, ellos están orando por el servicio que se está dando arriba. Y ahora esos que están arriba recibiendo van a venir aquí a orar para el servicio que ellos van a recibir arriba. Tenía que ser igualito que nosotros. No, yo sé que ustedes oran y están delante de la presencia. Pues es que yo quiero que... ¿Dónde cae el otro? Entonces, mire, entonces, yo quiero que entremos en esa reflexión. El Adón nos está llamando a eso, desde hace mucho rato. Postrémonos, adorémosle. Y verá que usted va a ver la revelación del Adón. Usted ora por una persona, no es uno. Pero él dice, coloque sus manos sobre los enfermos y sanarán. Yo he visto en mi vida, y ustedes, muchos de ustedes los han visto, que una de las cosas, uno de los dones, que no es mío, es de Él, porque yo no puedo quitarle la gloria al que la tiene. Yo no puedo decir, ay, no, es que es por mí, no. La gloria es de Él. Porque el día en que yo no lo haga, el Adón también dice, ah, no, entonces venga para acá. ¿Cierto? Entonces uno coloca, ¿cuántas veces ustedes, muchos de ustedes han visto que se ha orado por una persona y se ha sanado de enfermedades incluso terminales, de situaciones difíciles, de cosas imposibles, y Él ha orado milagros y maravillas en nuestra congregación? No porque el pastor sea quien sabe que no hay nada, Él es el que hace, pero eso sí, Él se fija qué canal le está pidiendo, eso sí, porque yo no creo, bueno, eso será su voluntad, ¿no?
que una persona bien mundana por ahí va a orar por alguien por la sanidad y ¡listo! Pues yo sé que eso no funciona así, ¿cierto? Tipo bien vagabundo por ahí, bien bebedor. Y que a mí le vamos a orar por mi amigo para que se sane. Yo no creo. Yo no creo eso. Pero por aquel que vive en santidad, sí. Él sí lo escucha. Y vamos a escucharlo. Pero ese que está ahí, que sale espelucado de las cantinas, como una vez que me decía alguien, es que yo veo, pastor, pero es que yo allá le digo a mis amigos que se conviertan al Señor. Dice yo, sí, en medio de las copas. Es la única manera para convertirlos, pastor. Sí, claro. Sí, es como el que se va para los prostíbulos. No, yo los voy a convencer a todos para que anden por el camino de la fe. No. Así no funciona. Bueno, mis hermanos, vamos a colocarnos en pie para seguir nuestra celebración de acá de Rojodes. Y no se les alargue. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te damos gracias, Rey del Universo, que eres bueno. Tu misericordia, amado Rey, es para siempre. Te pedimos de una manera especial que cambies y transformes nuestro corazón a ese corazón tuyo. Que tú, amado Rey, hagas de nosotros esos hombres y mujeres que tú quieres, entregados a tu palabra y siendo obedientes a tu palabra, no cuestionadores de tu palabra, no, vuélvenos obedientes. Para eso hiciste tu palabra, para ser obedecida, no para ser, Señor, contendida. Gracias, porque hoy es un día especial en que nos has traído aquí a celebrar este tiempo precioso y maravilloso, este inicio de cabeza de mes, como tú lo has dicho, y que esto, la causa de esto va a ser una preciosa y maravillosa bendición que tú tienes sobre tus hijos. Y como dice tu palabra, Señor, en cada rojodes, ya Yeiba y Shabot Elohei Israel Elohei, Hajin Umelech Ulan El Shaddai, Baruch atah Ineiba Elohei Numelech, Haolan Oshe Mashe Bereshit. Gracias, mi Adonai, porque hoy nos regalas esta bendición de este tiempo maravilloso que festejamos todos como congregación. En el nombre de Yeshua HaMashiach nos iremos a nuestros hogares y, Señor, tú nos protegerás, nos guiarás y nos sostendrás, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Elohim. Lo declaramos en el nombre que es sobre todo el nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.